Muchos conocen a Lou por el canal de YouTube Campervide, donde ella y su esposa Emily documentan sus aventuras en furgoneta por Europa. Juntas recorren las carreteras, descubren campamentos ocultos, se enfrentan a senderos inquietantes y se sumergen en la tranquila belleza de la naturaleza. Sus viajes atraen a miles de espectadores, atraídos no solo por los paisajes, sino también por la forma distintiva de Lou de mostrar tanto la libertad como la imprevisibilidad de la vida en movimiento. Sin embargo, el 4 de enero de 2023, Lou decidió alejarse de sus habituales aventuras en pareja y salir sola. Era un día lluvioso, el aire era húmedo y pesado, y el bosque cerca de Pluckley Village estaba tranquilo bajo un dosel de ramas goteantes. Con solo su camioneta, su equipo y la profunda quietud del bosque como compañía, se preparó para lo que pensaba que sería otra tranquila acampada en solitario, sin saber lo rápido que puede cambiar la naturaleza. Right, camp is set. I wanted to get everything set up before the rain comes, which is just in the nick of time, I think. But we've got the tarp over there, hammock, obviously, because I'm in the woods there. Very excited to be sleeping in the hammock again. Want to test out some new gear, so I've got my sleeping bag, some bits and bobs. If the rain does get bad, I'll probably move the hammock underneath the tarp, even though the hammock copes just fine in the rain. I've used it before in the rain, but it would be nice to have a bigger shelter. But we'll see how we go. I just wanted to get it set and get everything packed away, cameras and stuff out of the rain, which is coming. Lou comenzó el día con determinación, centrada en encontrar el lugar adecuado para estacionar su camioneta, colgar su hamaca y preparar una pequeña fogata para la noche. Después de un corto trayecto en coche, descubrió lo que parecía el lugar perfecto junto a un estrecho sendero a unos 2 kilómetros de Pluckley Village. Lo que no podía saber era que ese tranquilo claro se encontraba al borde del infame Bosque de los Gritos, una extensión de bosque considerada desde hace tiempo como una de las más embrujadas de toda Inglaterra. La zona tenía una reputación escalofriante de la que se había hablado en voz baja durante generaciones. Luego incluso mencionó un viejo artículo que relataba la historia de un despiadado salteador de caminos que, tras aterrorizar a los aldeanos, fue finalmente capturado y ejecutado mediante decapitación. Según la leyenda, su espíritu aún acecha en el bosque y a lo largo de los años innumerables visitantes han afirmado haber vislumbrado su sombra entre los árboles. El Bosque de los Gritos también se ha relacionado con desapariciones, muertes extrañas y una atmósfera tan cargada de inquietud que la mayoría evita adentrarse en él. Lou, sin embargo, no se dejaba influenciar fácilmente por el folclore o el miedo. Atraída por la soledad, siguió adelante con su plan, decidida a pasar la noche acampando en un lugar donde la mayoría nunca se atrevería a quedarse. Pudding is not that glamorous either. Can you see that? I don't know if you can see it. Cadbury's Pot of Joy. Yogurt, basically. Chocolate yogurt. There is a lot of noises in these woods. Sounds like kids screaming. That's just a train. Is it a bird or is it kids screaming? That's a bird. That's a gunshot. I don't know if you're able to hear a lot of this. It's pretty distant, but it sounds like kids screaming. Lou comenzó montando su hamaca y los sencillos y prácticos pasos la ayudaron a sentirse anclada en la soledad del bosque. El ritmo constante de atar nudos y organizar su equipo le dio una sensación de control, incluso cuando la luz se desvaneció y las sombras se alargaron sobre el suelo húmedo. Después de cocinar una modesta comida, comió en silencio, saboreando la calma que le proporcionaba estar sola en la naturaleza. Para terminar la velada, desenvolvió un pequeño postre, un dulce consuelo que a menudo guardaba para sus viajes en solitario. Sin embargo, justo cuando dio el primer bocado, el aire a su alrededor cambió. Un repentino escalofrío recorrió el claro, lo suficientemente intenso como para ponerle la piel de gallina en los brazos. El fuego parpadeó, los árboles crujieron y la agradable calidez del momento fue sustituida por una inquietud punzante que la hizo detenerse a mitad de la masticación. That temperature's definitely dropped now. I've had to put my woolly hat on and everything, but this is ideal.
Honestly, I've never known a woods with so many strange noises. It's not just your normal birds and stuff and planes. There's a lot of planes. There's like this weird... Well, I don't really know how to describe it, but I'm tired, so I'm going to let this burn out in a bit, sit here and enjoy a fire for a little while and then head to bed. La quietud del bosque se rompió en un instante. Un sonido desgarrador rasgó la noche y Luz sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No era un solo ruido, sino una inquietante mezcla de ellos, superpuestos y entremezclados de una manera que no tenía sentido. Los gritos lejanos de unos niños flotaban débilmente entre los árboles, seguidos por el ruido sordo y perturbador de lo que parecía un tren, aunque no había vías cerca del bosque. Luego se oyó el chasquido agudo de lo que solo podría ser un disparo, cuyo eco fue seguido casi inmediatamente por el inquietante coro de los búhos, cuyos graznidos se prolongaban largos y huecos. Los ruidos se entremezclaban, rodeando su campamento como si el propio bosque la estuviera rodeando. Lu miró hacia las sombras y se le cortó la respiración al darse cuenta de que el claro estaba vacío, pero los sonidos seguían acercándose. Fue entonces cuando una sensación más intensa se apoderó de su pecho, la inconfundible sensación de que alguien o algo estaba ahí fuera, oculto más allá del alcance de la luz de su hoguera. The hammock's really comfy, thank God, so I should sleep well, I would think. Where's my big bean? What was that noise? Una vez que terminó su rápida comida, Lu se ocupó de recoger sus herramientas y apilar los trozos de leña que había cortado antes. El familiar crepitar del fuego le proporcionó un consuelo momentáneo, y su resplandor alejó la oscuridad de los límites de su campamento. Sin embargo, incluso mientras las llamas se elevaban, la inquietante sensación de que algo iba mal se negaba a abandonarla. Habló en voz baja a su cámara, admitiendo que nunca había acampado en un bosque con tantos sonidos extraños y superpuestos. Los extraños gritos, los susurros y los ecos lejanos hacían que la noche cobrara vida de una forma que le inquietaba profundamente. A pesar de su tono tranquilo, era evidente en sus ojos que los ruidos no solo la distraían, sino que tenían un matiz amenazante que la mantenía en vilo. This is definitely odd. I've got no idea if you guys heard that or not, but honestly, I don't like it, I'm going to be honest. It's not deer, like I know what deer sound like, I've spent so much time with deer. Lo que vino después fue un sonido diferente a todo lo que Lu había oído antes. Grave, escalofriante e imposible de identificar. El ruido parecía vibrar a través de los árboles, instalándose en lo más profundo de su pecho hasta que su estómago se tensó por la inquietud. Todos sus instintos le pedían que se quedara junto al fuego y que se mantuviera quieta y esperara a que amaneciera, pero una mezcla de miedo y curiosidad le empujó hacia adelante. Agarró la linterna con mano temblorosa y se alejó del alcance de la luz del fuego para adentrarse en las sombras. El suelo del bosque era blando bajo sus botas, y las hojas húmedas amortiguaban cada paso cauteloso, mientras que la oscuridad que tenía delante parecía lo suficientemente densa como para tragársela por completo. Lu siguió adelante, decidida a descubrir si alguien o algo se movía cerca, incluso cuando su pulso latía con fuerza en sus oídos.
much as I do right now. Lu se quedó paralizada donde estaba, con la respiración entrecortada mientras unos pasos suaves y deliberados resonaban entre los árboles. Al principio trató de convencerse de que solo era un ciervo moviéndose entre la maleza, pero el ritmo no le cuadraba. Demasiado cuidadoso, demasiado humano. La inquietud aumentaba con cada paso, hasta que sus nervios se quebraron y, sin pensarlo, se dio la vuelta y corrió hacia la seguridad de su fogata. Allí se sentó durante casi media hora mirando las llamas como si su resplandor pudiera mantener a raya la noche. Poco a poco los sonidos se desvanecieron y el bosque pareció volver a sumirse en un silencio inquietante. Sintiendo que su corazón finalmente comenzaba a latir más despacio, Lu decidió subirse a su hamaca, con la esperanza de encontrar el consuelo del sueño. Pero el bosque tenía otros planes, y la tranquilidad en la que confiaba no duraría. Lu se recostó en su hamaca, tratando de que el suave balanceo la calmara, cuando el inconfundible sonido de pasos comenzó a rodear el campamento. Crujían lentamente entre las hojas, caminando cerca de ella, y luego se detuvieron abruptamente justo al lado de donde yacía. El silencio que siguió fue sofocante, tan intenso que incluso el débil crepitar del fuego pareció desvanecerse. Justo cuando empezaba a preguntarse si lo había imaginado, otro conjunto de pasos resonó en la oscuridad desde una dirección diferente, confirmando que no estaba sola. El miedo se apoderó de ella, con el pecho oprimido y el pulso acelerado mientras luchaba por permanecer inmóvil. Mirando fijamente a la oscuridad, rezó para que amaneciera, pero la noche avanzaba implacable. Cada momento se alargaba, cada sonido aumentaba el terror que la rodeaba. I didn't want to turn the light on earlier because I swear to God that was footsteps. That's just the house though. This is definitely the scariest night I've ever had in a tent. I'm sure I can still hear footsteps. And trains. Casi 1 hora y 20 minutos después, justo cuando Lu empezaba a pensar que lo peor había pasado, los pasos regresaron. Esta vez iban acompañados de un frenético ulular que atravesaba bruscamente el aire nocturno, como si el propio bosque se hubiera despertado sobresaltado. El ritmo de los sonidos era errático, apresurado y demasiado cercano, lo que le provocó una oleada de pánico en el pecho. Algo había perturbado el bosque, sacándolo de su quietud y convirtiendo la calma en caos. Cada susurro de las hojas, cada crujido de una rama tenía un matiz que dejaba claro que la noche estaba lejos de terminar. At first, I thought perhaps someone from the footpath had got lost and wandered in. That was the first time at 2 o'clock in the morning. When it happened again at 3 and then again around 3:20, I decided it's definitely not just a lost dog walker at that silly o'clock. So, yeah, don't know what it was, but there was definitely someone walking around this tent. It was no way was it a deer or a fox or any kind of mammal. The footprints were all wrong. Safe to say, I did not sleep very well at all. Lu yacía despierta,
Con el cuerpo lleno de adrenalina y todos los nervios a flor de piel, el repentino graznido de los cuervos rompió el poco silencio que quedaba en la noche, y sus gritos sonaron como advertencias que resonaban entre las copas de los árboles. Se aferró con más fuerza a la manta, obligándose a permanecer quieta, y decidió que lo único que podía hacer era esperar a que amaneciera. Por fin, los primeros rayos del alba se colaron entre los árboles, pintando el bosque de una pálida luz grisácea. Agotada pero aliviada, Lu salió de su hamaca, con el aliento visible en el aire fresco de la mañana. Preparó su cámara, decidida a compartir con sus espectadores la angustiosa experiencia de la noche, una historia de inquietud, horas de insomnio y la inquietante constatación de lo vivo que puede parecer el bosque cuando estás solo en sus profundidades. Muchos espectadores conocen a Hoggett, el creador de The Hoggett Project, un canal famoso por sus aventuras al aire libre y sus tranquilos vlogs sobre acampadas. Con su cámara siempre lista, lleva a su audiencia a lugares apartados y tranquilos, invitándoles a compartir la tranquila belleza y las emociones inesperadas de la vida en la naturaleza. El 29 de octubre del 2024 partió una vez más, en un día luminoso y agradable con el sol atravesando el aire fresco del otoño. Esta vez, sin embargo, se aventuraría solo, llevando consigo solo su equipo y su determinación de documentar el viaje. Aunque todo parecía tranquilo mientras se preparaba para comenzar, Hoggett no tenía forma de saber que este viaje se alejaría mucho de lo habitual y que la soledad que buscaba pronto adquiriría un carácter inquietante. So this is the camp site that we chose. Just couldn't pass it up with this awesome view of the mountain here, Mount Rainier. La mañana transcurrió con tranquila sencillez mientras Hoggett caminaba por las colinas, con sus botas crujiendo sobre la hierba seca que brillaba con tonos dorados bajo la luz otoñal. El aire era fresco, pero llevaba consigo el suave calor del sol, llenando el paisaje con un raro equilibrio entre frescura y comodidad. Los pájaros revoloteaban entre los setos, sus cantos rompiendo el silencio, mientras que el leve aroma de la tierra húmeda delataba las recientes lluvias. Paso a paso, buscó el lugar perfecto para acampar. Un lugar alejado de cualquier camino. Un lugar donde el aislamiento y la serenidad pudieran envolverlo como una manta. Con su cámara en la mano y el campo extendiéndose infinitamente en todas direcciones, parecía el comienzo de otro viaje idílico. Aunque la paz tenía un carácter frágil, como si pudiera romperse en cualquier momento. So, didn't even really take a look over here at this side. That's all bedded down, so it looks like some animals took some cover, especially right here. That's a nice little circular spot. Por fin Hoggett encontró el lugar que había estado buscando, un pequeño hueco enclavado entre las colinas, protegido de la vista y sin tocar por otros viajeros. La hierba se doblaba suavemente con la brisa y el silencio se extendía tan profundamente que parecía como si el mundo se hubiera detenido momentáneamente. Una ola de satisfacción lo invadió cuando dejó caer su mochila y el peso se deslizó de sus hombros. Con la facilidad que le daba la práctica, comenzó a desempacar su equipo, colocando cada pieza con la ansiosa expectativa de construir un hogar temporal. El zumbido lejano de los insectos y el susurro del viento en las laderas le hacían compañía, anclando el momento en una sensación de paz que parecía absoluta, aunque pronto se demostraría más frágil de lo que él creía. The tent is all set up. I'm gonna have a fire tonight. I brought a fire pit. It is kind of scarce right here, but if I go out a little ways, I'm sure I'll find something. A medida que el crepúsculo se desvanecía y el sol desaparecía tras el horizonte, las colinas se sumergieron en un pesado manto de oscuridad. Hoggett comenzó a preparar una fogata, pensando que su calor y su luz le proporcionarían consuelo contra el frío de la noche. Sin embargo, antes de que pudiera encenderla, una serie de golpes fuertes y deliberados resonaron en el bosque cercano.
El sonido era diferente a todo lo que había oído en la naturaleza. Agudo, rítmico y inquietantemente intencionado, como si algo estuviera enviando señales desde el interior de los árboles. Se le encogió el pecho cuando su instinto le dijo que no se trataba del crujido habitual de las ramas o de la caída de madera. Agarró su equipo, encendió rápidamente su cámara de visión nocturna y la pasó por los bordes del campamento. Lo que vio en la pequeña pantalla verde le dejó sin aliento. Una forma fugaz entre los árboles, demasiado grande para ignorarla, demasiado extraña para explicarla. Rick? A través de la bruma verde fantasmal de su cámara de visión nocturna, Haggett divisó una figura sombría que se cernía justo más allá de la densa espesura. Los árboles parecían difuminarse en el tenue resplandor, pero una forma destacaba, una silueta que no encajaba, rígida y anormalmente inmóvil. La presencia irradiaba algo extraño, tan fuera de lugar, que una ola de pánico le invadió el pecho y le aceleró la respiración. Su pulso se aceleró mientras giraba la cámara en la dirección opuesta, desesperado por convencerse de que solo era un efecto de la luz. Pero la inquietud se negaba a desaparecer, trepando por su espina dorsal con cada segundo que pasaba. Entonces, antes de que hubieran pasado ni siquiera unos minutos, el bosque pareció exhalar y algo mucho peor emergió. Un momento tan escalofriante que le heló más sangre en las venas. En medio del silencio, una voz se deslizó de repente en la noche, baja y lejana, con un tono que parecía casi burlón. «Solo somos nosotros», susurró con palabras débiles, como si las llevara el viento. El sonido paralizó a Haggett. Todos sus músculos se tensaron como si su cuerpo se negara a moverse. Una ola de miedo helado recorrió su espina dorsal, más intensa que cualquier otra cosa que hubiera sentido antes. Solo en la oscuridad, sin nadie más en kilómetros a la redonda, sabía que la voz era imposible, y eso la hacía aún más aterradora. All right, yeah, I'll stop it for now, but man, freak. Intentando calmar sus nervios, Haggett se obligó a ignorar el encuentro. Agarró su hacha y comenzó a cortar leña, con el ritmo constante de cada golpe resonando en la noche. Poco después, se dispuso a preparar una comida sencilla, convenciéndose a sí mismo de que centrarse en la rutina alejaría el miedo. Pero la calma no duró. Justo cuando el fuego crepitaba y el olor de la comida comenzaba a llenar el aire, el bosque respondió. Sonidos extraños y disonantes rompieron el silencio una vez más. Un susurro que parecía demasiado deliberado, un gemido grave que venía de ninguna parte y un chasquido agudo como de ramas rompiéndose bajo un peso pesado. Los ruidos se superponían, se colaban en sus oídos y le recordaban que algo invisible seguía allí afuera, esperando. Oh, you don't. No idea what the audio is gonna sound like. I'm trying a new microphone and I can already tell you I'm not a fan.
Una inquietante pesadez se apoderó de él, una sensación espeluznante que le hacía sentir como si unos ojos invisibles seguían cada uno de sus movimientos desde las sombras. El bosque parecía cobrar vida con sutiles ruidos, leves crujidos de ramas, susurros entre la maleza que le ponía los nervios de punta. Haggett intentó tranquilizarse concentrándose en la sencilla tarea de preparar la comida, removiendo los ingredientes y respirando el aroma ahumado del fuego. Por un breve instante se dijo a sí mismo que disfrutara de la soledad, que dejara que la naturaleza le recordara por qué había acampado allí en primer lugar. Sin embargo, la atmósfera se volvió más opresiva y la frágil calma que había construido se hizo añicos cuando la noche se vio interrumpida por algo mucho más inquietante que el ruido de fondo. Mientras Haggett comía en silencio, la noche se rompió con una serie de golpes fuertes y deliberados que resonaron en la distancia. El sonido se propagó por el bosque, lo suficientemente agudo como para hacerle sentir un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Una fuerte sensación de aprensión se apoderó de él e instintivamente se quedó paralizado, con el tenedor suspendido a medio camino de su boca, mientras sus ojos escaneaban la línea de árboles en movimiento. La luz del fuego parpadeaba contra las sombras, estirándolas en formas extrañas y reconocibles. Todos los músculos de su cuerpo se tensaron, mientras permanecía inmóvil. Aguzaba el oído en busca de otra señal de movimiento. Sin embargo, no apareció ninguna figura, ni se reveló ninguna explicación. Tras varios momentos de incómodo silencio, exhaló y se obligó a levantarse, retirándose a su tienda. Decidido a prepararse para la noche, Haggett esperaba que las finas paredes de tela le ofrecieran al menos alguna barrera entre él y lo que fuera que merodeaba por el bosque. That's what I'm going to do is pretty much call it a night. If anything happens, I will bring you back. Haggett se despidió de sus espectadores diciéndoles que se iba a dormir y deseándoles una noche tranquila y sin incidentes. Se metió en su tienda con el tenue resplandor de su linterna proyectando sombras vacilantes a través de las paredes de tela. Afuera, el bosque zumbaba con sonidos débiles, un recordatorio de que la soledad en la naturaleza rara vez es tan pacífica como parece. Lo que no sabía era que la calma que esperaba pronto se vería interrumpida de una forma que nunca hubiera imaginado. Unos pasos suaves y mesurados comenzaron a resonar más allá de las finas paredes de su tienda. Lentos y deliberados, como si alguien estuviera dando vueltas en la oscuridad. Haggett se quedó paralizado, con todos los músculos tensos, esforzándose por captar los débiles murmullos que transportaba el aire nocturno. Contuvo la respiración, con los oídos atentos a los sonidos, tratando de encontrarle sentido. ¿No eran más que un alimán moviéndose entre la maleza? ¿O había algo mucho más siniestro acechando cerca? El tiempo se alargaba, los inquietantes ruidos continuaron durante más de media hora antes de que su cuerpo finalmente cediera al agotamiento.
El bosque se desvaneció en una imagen borrosa y, en contra de su voluntad, cayó en un sueño inquieto. Morning, everyone. I haven't looked outside yet. Daylight is out. Okay. There's a few sounds. I don't know if it was the wind. There was something walking around out here, but it definitely recorded a little bit of it, of the audio. It'd just be like little mice. A la mañana siguiente, Hoggett abrió la cremallera de su tienda y saludó a sus espectadores, contándoles los inquietantes ruidos que le habían mantenido despierto toda la noche. Habló con alivio, convencido de que la pesadilla había terminado, con el sol naciente proyectando una frágil sensación de seguridad sobre el campamento. Pero cuando salió, estirando sus músculos entumecidos y preparándose para afrontar el día, la ilusión de calma se hizo añicos. There's something in the woods. This one could die at any minute, so I have my phone as a backup. Try to get closer. Squirrels are freaking out about something though. Desde el borde de los árboles volvieron a llegar sonidos inquietantes, débiles pero deliberados, que le recordaron que lo extraño de la noche no había pasado realmente. Desde lo profundo de los árboles llegó una serie de golpes fuertes e inquietantes, cada uno de los cuales resonaba con una fuerza antinatural en el aire fresco de la mañana. Casi al instante, los gritos frenéticos de las ardillas estallaron sobre sus cabezas, con sus agudos chillidos advirtiendo de que algo iba mal. La combinación de sonidos, golpes deliberados y animales salvajes en pánico, llenó el claro de una inquietud que la luz del día no podía disipar, dejando a Hoggett con la escalofriante sensación de que el bosque mismo estaba al límite. There is something over here because the branches keep snapping. Followed this time by a couple footsteps, and then the chipmunks, the squirrels over there are going crazy. Extraños ruidos llegaban del bosque, mezclándose con el débil ritmo de unos pasos que parecían dar vueltas más allá de su campo de visión. Hoggett se esforzó por darle sentido a todo aquello, pero por más que escuchaba con atención, no podía distinguir si se trataba de un animal, una persona o algo completamente diferente. La tensión le oprimía como un peso y su instinto le decía que era hora de irse. Se movió rápidamente y recogió su equipo con eficiencia, mirando por encima del hombro cada vez que se rompía una ramita. Pronto se puso en marcha, dejando atrás el campamento y dirigiéndose hacia la comodidad de su hogar. Afortunadamente regresó sano y salvo. Sin embargo, la pregunta persiste. ¿Qué sucede cuando estos encuentros no ocurren en la naturaleza, sino más cerca de donde vive? Esa inquietante posibilidad nos lleva directamente a la siguiente historia. En lo que parecía una noche normal de mayo en Oklahoma, Chris, el creador del canal Sonar Sasquatch, salió con un propósito claro. El aire cálido y la quietud no sugerían nada inusual, pero la noche pronto demostraría ser todo menos normal. Atraído por un olor extraño y persistente, y por la inquietante conmoción que había notado en visitas anteriores, Chris estaba decidido a localizar el origen. Con su cámara en mano y los nervios agudizados por la curiosidad, se adentró en el bosque sin saber lo inusual que se volvería a esa noche. I'm by myself in pitch dark. I have no light source. All I have is this night vision camera that I'm trying out, and I just came from back in there, which this light source is not picking up very well. Thought it was going to be a lot better than that. I
got back in there and I had to turn around because I couldn't see. I don't even have a flashlight. Chris se dio cuenta rápidamente de que estaba en una grave desventaja, abandonado en lo profundo del bosque, sin luz que guiara sus pasos. Las únicas herramientas a su disposición eran sus cámaras de visión nocturna, cuyo inquietante resplandor verde le permitía avanzar lo suficiente como para seguir adelante. Se adentró más en el bosque, con cada paso amortiguado por las hojas húmedas, y sus sentidos se agudizaron en el silencio. Fue entonces cuando se dio cuenta. El olor acre que habría traído hasta allí no era el único elemento inquietante. El aire también transportaba algo más, una presencia pesada y opresiva que parecía presionar su piel y hacer que la oscuridad cobrara vida. As I was walking out, there was some commotion over here. So I came over here and it smells like a freaking dead animal. El hedor se hacía más fuerte con cada paso, espeso y repugnante, como el inconfundible olor de un cadáver en descomposición, abandonado demasiado tiempo al calor. Chris se tapó la boca instintivamente, ya que el olor le arañaba la garganta y le dificultaba la respiración. La tensión en el área lo oprimía, amplificando cada sonido de ramas que se rompían y hojas que crujían. Hablando en voz baja a sus espectadores, explicó que su única tabla de salvación en la sofocante oscuridad era la cámara de visión nocturna. Su pálido resplandor verde se convirtió en guía y escudo, ya que esperaba que revelara lo que acechaba más allá del alcance de sus ojos. I'm just scanning this tree line here to see if I can see anything. I haven't gotten any eye shine or anything. Lo que sucedió a continuación sacudió a Chris hasta lo más profundo. Mientras barría lentamente con la cámara de visión nocturna la densa línea de árboles, la inquietante pantalla verde reveló algo más que ramas y sombras. Durante un breve segundo, algo se movió. Una forma demasiado grande y demasiado deliberada como para descartarla como un animal. Se le cortó la respiración y la cámara tembló en sus manos mientras intentaba enfocar. Entonces, sin previo aviso, la oscuridad que tenía delante pareció moverse por sí sola, y Chris se dio cuenta de que ya no solo estaba escaneando el bosque. Algo aterrador lo estaba escaneando a él. Whoa, the hell was that? Oh shit. Fue entonces cuando Chris lo vio, una criatura agazapada entre los arbustos, cuya silueta apenas se distinguía a través del brillo fantasmal de la visión nocturna. En el instante en que pareció darse cuenta de que la cámara lo enfocaba, la figura retrocedió, retirándose a las sombras con una velocidad inquietante, como si estuviera desesperada por evitar ser vista. Chris se quedó paralizado, con el cuerpo negándose a moverse incluso cuando el pánico se apoderaba de él. Entonces, el instinto tomó el control. Se dio la vuelta y echó a correr por el bosque, con las ramas azotándole los brazos, pensando solo en escapar. A sus espaldas, el bosque volvió a quedar en silencio, dejándole sin saber qué era lo que realmente había capturado en la película. Josh, el joven y popular creador de Exploring with Josh, es conocido por sus atrevidos viajes a edificios abandonados y lugares encantados, siempre en busca de la emoción de descubrir historias ocultas con su cámara. Sus aventuras a menudo difuminan la línea entre la exploración y la caza de fantasmas, lo que convierte a su canal en uno de los favoritos entre aquellos atraídos por el misterio. Pero el 7 de agosto de 2016 puso su mirada en algo diferente, un lugar tan fascinante como peligroso. Junto con sus amigos John, Steve y Cody, Josh se adentró en Ape Cave, un vasto tubo de lava cerca del Mount St. Helens, en el estado de Washington. Formada hace más de 2000 años por flujos de lava, la cueva se extiende por kilómetros bajo la superficie, fría y poco acogedora.
Las leyendas relacionadas con el lugar hablan de figuras parecidas a simios que lanzan piedras a los exploradores, lo que añade una capa de folclore a su ya inquietante reputación. Aunque el sol brillaba intensamente en lo alto, los amigos estaban a punto de descender a la oscuridad, sin saber que esta exploración en particular se convertiría en algo mucho más extraño de lo que esperaban. Today we're going to Mount St. Helens. We're going to Ape Cave. Josh comenzó su transmisión, saludando a sus espectadores con su energía habitual, antes de reunirse con John, Steve y Corey. Los cuatro intercambiaron bromas rápidas y ajustaron su equipo, con la emoción vibrando en sus voces mientras se preparaban para el día que les esperaba. Juntos se dirigieron hacia Ape Cave, por un camino que serpenteaba a través de un espeso bosque que se volvía cada vez más silencioso a medida que se acercaban. La luz del sol se filtraba débilmente a través de los árboles, pero la entrada en la cueva que se alzaba ante ellos se tragaba todo el brillo, una boca irregular en la tierra que esperaba para traerlos hacia su interior. Lo que había comenzado como un paseo alegre ya se estaba convirtiendo en algo más pesado. El misterio de la cueva los oprimía mucho antes de que entraran a sus profundidades. Oh God, this looks like some of a horror movie. Yeah, this and it's really dark. movie too. Lucky we got some lanterns. Well, they do. Oh God. It's so dark. Yo, Alright. it is darker than I thought, everyone. Jeez. I really feel like I'm gonna... Let the guys go first with the light. Yo, I got the lantern. Okay, hold on. Cuando el grupo entró, sus linternas iluminaron las paredes de la cueva, cuyas superficies estaban cubiertas de garabatos y marcas caóticas dejadas por innumerables visitantes. Los grafitis daban a la piedra una sensación casi asfixiante, como si la propia cueva hubiera sido marcada por quienes la visitaron antes. Avanzaron más profundamente, el aire se volvió más frío, el pasadizo se estrechó hasta que el espacio les obligó a encorvarse. Inquietos, John y Corey finalmente decidieron detenerse, con los nervios a flor de piel por el estrecho túnel, pero Josh y Steve no estaban dispuestos a dar marcha atrás. Decididos a seguir adelante, se adentraron en la oscuridad cada vez más estrecha, y fue entonces cuando sus linternas captaron algo extraño, un detalle en las sombras que no parecía encajar. Dude, it goes so low. It goes like round, like kneeling. I too? I don't even know if this leads out anywhere. I think it's just the end. We can be crawling all day. Let's find out. Oh man. Oh my God. Yeah, man. I don't. Dude, actually, I think we can go deeper. Yeah, it goes. You think we can go deeper? Oh my God. We could try it. That's scary. That's so scary. Like, I'm just picturing in my head what if like, the cave collapses and I know. no way back. We're not I gonna highly think. doubt it. I'm not gonna think about that. I'm crawling, man. Oh, me too. I'm crawling. Curious. If you're curious, man. If you're curious, this is where we could go. We can go more, but I mean, this is pretty freaking. This is scary. This is scary. El túnel se estrechó hasta que ya no fue posible mantenerse de pie, lo que obligó a Josh y Steve a ponerse a cuatro patas. La piedra se cerraba a ambos lados, rozándoles los hombros mientras avanzaban lentamente por el frío y húmedo pasadizo. Cada movimiento parecía como si la cueva los estuviera apretando deliberadamente, desafiándolos a dar media vuelta. Pero cada vez las paredes parecían ceder lo suficiente como para permitirles avanzar los metros más. Su respiración resonaba inquietantemente en el espacio confinado y los haces de luz de sus linternas atravesaban la oscuridad como finas espadas. Aún así, siguieron avanzando, sin saber que lo que les esperaba más adelante sería mucho más inquietante que el propio arrastre. Yo! No way! It opened up again. Does it? Yeah, it opened up. I can't believe we kept going. Yet again, I'm with Josh. No John or Cody. We just lost We them. just keep going. We were so curious to know what was through this tunnel. This is
crazy, man. Oh my god. I used to be claustrophobic, but I guess I lost it because I'm not that scared. Sin previo aviso, las paredes de la cueva se retiraron y lo que momentos antes parecía un callejón sin salida, se abrió un pasadizo oculto que se adentraba más en la tierra. Josh y Steve se quedaron paralizados, con el corazón latiéndoles con fuerza mientras sus linternas revelaban un vacío inesperado donde debería haber habido roca sólida. Intercambiaron palabras apresuradas y entrecortadas, tratando de entender cómo el túnel había ocultado tal continuación. El alivio brilló brevemente entre ellos mientras se felicitaban por haber llegado tan lejos, convencidos de que habían alcanzado el punto más profundo que valía la pena explorar. Decidiendo que era hora de regresar a la entrada, se dispusieron a marcharse, solo para ver algo que los detuvo en seco, y su incredulidad dio paso a una nueva oleada de miedo. You speak English? No English. No? Oh, okay. Okay, come with us. Hey, Josh. Do you see those, the couple that was back there? You wanna come with us? Tell them their daughter's up here and she's scared. They don't speak. She doesn't speak English. They don't speak English. It's okay. It's all right. This is the way back. Allí, a la luz de sus linternas, estaba una niña pequeña, con su pequeño cuerpo temblando como si la cueva misma le estuviera devorando por el miedo. Sus ojos muy abiertos se movían frenéticamente de una pared a otra, escudriñando la oscuridad en busca de una salida que no existía. Josh y Steve se quedaron paralizados, atónitos y en silencio, con sus mentes tratando de comprender cómo una niña había podido adentrarse tanto en un lugar tan peligroso. Sin padres, sin voces, solo ella, sola en las sombras. La conmoción dio paso al instinto y los chicos bajaron rápidamente la cámara, dándose cuenta de que no era momento para grabar. Hablándole con suavidad, la guiaron de vuelta a través de los sinuosos túneles, cada paso lleno de urgencia. Cuando finalmente salieron a la luz del día, el alivio los invadió. Sus padres esperaban ansiosos en la entrada, con el rostro marcado por la preocupación, hasta que la niña estuvo a salvo en sus brazos. What an experience. As we were about to leave, this little girl comes up out of nowhere, scares us, and at first we're like, wait, whose parents are hers? And she was just there alone by herself. Then she just stood there in the back, so I started talking to her, but she wouldn't answer me. And I was like, wait a minute, I don't think she speaks English. It turns out she really didn't speak English at all. She's by herself, curled the whole way in there by herself, no light. No light, what the heck? I don't get it, no light. She didn't even speak English. So they were like, okay, come with us. And eventually, I guess her parents were yelling her name in their language. And yeah, she went back, but she started crying and stuff. It was kind of a crazy situation. Más tarde, Josh compartió la historia completa con sus espectadores, explicando que la niña se había separado de sus padres mientras exploraba la cueva y, aunque parezca increíble, había conseguido llegar hasta el punto más lejano. Él y Steve, que apenas habían podido arrastrarse por este estrecho pasadizo, quedaron conmocionados al pensar en cómo una niña tan pequeña había llegado allí sola. Aunque se sintió aliviado por haber seguido adelante sabiendo que de lo contrario quizá nunca lo hubieran encontrado, el recuerdo le dejó obsesionado. La idea de que ella siguiera atrapada al final de ese túnel, asustada y sola, le llenaba de pavor. Afortunadamente, la trajeron de vuelta y se reunió sana y salva con sus padres, un reencuentro que puso fin a la terrible experiencia. Pero como Josh recordó a su audiencia, los encuentros inquietantes no siempre quedan en el pasado, y la siguiente historia pondría a prueba sus nervios aún más. Conoce a Erlo, un explorador de 29 años y creador del canal Erlo Brown. Conocido por sus audaces aventuras, lleva a los espectadores a lugares misteriosos y remotos, desde densos bosques y cuevas abandonadas hasta senderos ocultos de vida silvestre, ofreciendo una visión inmersiva y de primera mano de lugares a los que pocos se atreven a aventurarse. El 30 de septiembre de 2021 se puso en marcha una vez más, esta vez por un traicionero sendero que serpenteaba por una ladera en Sudáfrica. A diferencia de muchos de sus viajes anteriores, estaba completamente solo, sin su fiel perro ni los amigos que solían acompañarlo.
Su destino era una zona boscosa y montañosa que consideraba una de sus favoritas. Un lugar dominado por imponentes árboles amarillos, lleno de monos, pájaros y, en raras ocasiones, leopardos. Estos bosques son vitales desde el punto de vista ecológico y muy populares entre los amantes del aire libre, lo que los convierte en el escenario perfecto para el trabajo de Erlo. Su plan era sencillo: instalar cámaras para capturar imágenes de la fauna en su hábitat natural. Pero lo que comenzó como una salida rutinaria pronto se transformó en algo mucho más inquietante. Una experiencia que lo sacudiría hasta lo más profundo y lo dejaría preguntándose qué se esconde realmente entre esos árboles. I think we have found a perfect place to place the trail camera. So this trail running along here is literally the only entrance and exit for this entire valley. Just have to find a good spot to place the camera. I'm not too concerned about people finding the camera. This trail isn't used a lot because it's just a one way. Maybe if we find something that's a little bit further into the tree line, so it's better hidden. Mientras Erlo se abría camino a través del bosque montañoso, sus botas se hundían en el suelo húmedo, y cada paso liberaba el aroma terroso del musgo y las hojas caídas. Escudriñó el terreno con atención, buscando el punto de observación perfecto desde donde su cámara trampa pudiera captar la fauna silvestre que pasaba por ahí. Los sonidos de los monos parloteando en la distancia y los pájaros revoloteando sobre tu cabeza daban al bosque una sensación de calma, un recordatorio de por qué le encantaba explorar en solitario. Finalmente, llegó a un lugar prometedor. Un estrecho claro marcado por ramas rotas y huellas tenues, claros indicios del movimiento de animales. Pero justo cuando se agachó para colocar la cámara, la calma que lo rodeaba cambió. Un sonido inesperado rompió el silencio, agudo e inquietante, haciendo que se le erizara la piel por la inquietud. This could perhaps work. Un rugido repentino y ensordecedor atravesó el bosque, tan potente y extraño que pareció hacer temblar el suelo bajo sus pies. El sonido no se parecía a nada que Erlo había oído antes. No era el canto de un pájaro, ni el grito de un mono, y desde luego, tampoco el gruñido de un leopardo. Se quedó paralizado, con el corazón latiéndole con fuerza, girando la cabeza desesperadamente en busca del origen del sonido, pero los árboles ocultaban la dirección. Una ola de miedo lo embargó, aguda y abrumadora, hasta que el instinto tomó el control. Sin esperar a analizar más, dio media vuelta y se retiró con pasos apresurados, cada crujido de las hojas bajo sus pies impulsado por el pánico y la necesidad de escapar de lo que fuera que hubiera desatado ese horrible ruido. I have no idea what that was. That was not an animal. I think I'm gonna leave. Erlo finalmente eligió la precaución por encima de la curiosidad, decidiendo que salir del bosque era mucho más seguro que arriesgarse a enfrentarse a lo que hubiera hecho ese ruido. Consiguió llegar a un lugar seguro sin incidentes, aunque el peso de la experiencia perduró mucho tiempo después de dejar atrás los árboles. Más tarde, ese mismo día, subió el video a YouTube y preguntó abiertamente a sus espectadores qué creían que podía haber sido ese ruido aterrador. Muchos especularon que se trataba de un depredador, tal vez un leopardo, que intentaba intimidar a su presa, mientras que otros sugirieron que podría tratarse de algo mucho más extraño. Nunca se publicaron más actualizaciones ni pruebas, lo que dejó el momento congelado en la incertidumbre. Lo que su cámara no capturó, lo hizo su reacción conmocionada, lo que convenció al público de que el miedo era real. Sin embargo, es posible que nunca se descubra el verdadero origen del ruido, lo que deja el misterio rondando tanto a Erlo como a quienes lo vieron. Kevin,
Un experimentado youtuber de mediana edad y creador de Homesteading Off the Grid había construido su canal en torno a una idea sencilla pero cautivadora: documentar los ritmos de la vida cotidiana en Virginia. Junto a su esposa Dearly, compartía momentos de jardinería, plantación, corte de leña y mantenimiento de su granja, tareas diarias que reflejaban tanto el trabajo duro como la comodidad de la colaboración. El 11 de abril de 2019, la pareja volvía a coger la cámara, dispuesta a grabar otro día rutinario de tareas y alegrías sencillas. Pero mientras trabajaban codo con codo en el entorno familiar de su hogar, el ritmo habitual de su blog comenzó a cambiar. Sin previo aviso, el día que había comenzado como una visión más de su estilo de vida daría un giro inquietante, llevando a una experiencia para la que ni Kevin ni Dearly estaban preparados. All right, guys. You've been saying time to put up or shut up. I'm saying it's time to put up or shut up, too. Did you hear that, honey? Yeah. Okay, here's what's going on, guys. As you can see, my beautiful bride, Giggly Girl, and myself are out here working this morning. She is potting up oak trees that we're growing from acorns. Mientras Kevin y Turley trabajaban en silencio en su jardín, el ritmo de arrancar malas hierbas y remover la tierra se vio interrumpido por algo repentino que llamó su atención. Los sonidos habituales del canto de los pájaros y el susurro de las hojas parecieron callarse de golpe, dejando tras de sí un silencio inquietante que no encajaba en aquel lugar. Más tarde, al comienzo de su video, Kevin explicó a los espectadores lo que acababa de ocurrir, con una voz que transmitía sorpresa e inquietud al relatar el momento que interrumpió su rutina. Cutting this thing up, something up in this area obviously is not very happy about it. I've been hearing angry grunt type growls, okay? Kevin explicó a sus espectadores que, mientras trabajaba al aire libre, se había sobresaltado de repente por un ruido fuerte e inquietante que rompió el silencio del bosque. No se parecía a nada que hubiera oído antes. No era el grito de un animal ni el sonido de una máquina, sino algo extraño e indescriptible. El escalofriante eco le provocó un escalofrío que le recorrió la espalda, llenándolo de temor y curiosidad. Instintivamente, decidió dejar las cámaras grabando, con la esperanza de capturar una prueba si el sonido volvía. Momentos después, lo hizo, resonando una vez más entre los árboles, más agudo y más inquietante que antes. Did you Sound hear like that? it's screaming at me, yeah. Oh, wow. As soon as I start this, nah? Yeah. El grito agudo e inquietante volvió a rasgar el bosque, rompiendo el silencio cuando Kevin levantó el hacha para partir otro trozo de madera. El sonido era igual que antes, estridente, resonante e imposible de identificar. Él y Dearly se quedaron paralizados, intercambiando miradas inquietas, sin saber muy bien cómo reaccionar ni siquiera dónde mirar. Durante un tenso momento, el bosque pareció contener la respiración mientras ellos escudriñaban la línea de árboles en busca de algún movimiento. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, el ruido cesó, dejando solo el latido del corazón de Kevin en sus oídos. Recuperando la compostura, se dirigió hacia la cámara, decidido a explicar a los espectadores la inquietante interrupción que acababan de sufrir. I heard something after my first series of hits coming from back here somewhere. Did you hear that, hun? Yeah. After I hit it the first time? Yeah. It's like whatever it was, it had gone further out. When I started, before I ran in to get the camera, it was much closer, but I could still hear it, but it was much further out. I don't know if it's because of the camera, if it saw me get the camera or what, but I heard it over here after the first series of my knocks on that wood. El miedo reflejado en el rostro de Kevin contaba la historia más claramente que sus palabras.
Ni él ni Durley podían explicar lo que acababan de oír, pero ambos sabían instintivamente que no era nada normal. Lo que más inquietaba a Kevin era que el grito parecía seguir el ritmo de los golpes de su hacha, casi como si le respondiera directamente a él. La idea le carcomía. ¿Podría ser que las viejas leyendas sobre el Bigfoot tuvieran algo de verdad después de todo? Más tarde, subió el video a YouTube y preguntó a los espectadores si alguna vez habían experimentado algo similar, o si podían identificar el origen. Llegaron muchas teorías, pero no surgió ninguna respuesta definitiva. Incluso ahora, el origen de ese sonido escalofriante sigue siendo un misterio inquietante.